Economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en dos gobiernos en Ecuador y es uno de los expertos también en economía ecuatoriana. Economista Pozo, bienvenido. ¿Cómo ve usted este proyecto de ley de elevar del 12 al 15% el IVA que ha sido calificado ya para su tratamiento en la Asamblea Nacional? Buenos días, gracias por la entrevista, Gustavo. Tal vez empezar indicando que la situación fiscal es una situación muy difícil. Estamos con un presupuesto del año anterior que cerró con un déficit cercano a los 6,000 millones de dólares. Eso es 4.8% del PIB, no es una cifra pequeña, es una cifra grande. Segundo, tiene atrasos cercanos a los 4,000 millones de dólares. Ahí están valores no atendidos, por ejemplo, con la seguridad social, que permite pagar las jubilaciones a los pensionistas. Tenemos impagos a gobiernos seccionales, municipios, prefecturas. Hay proveedores privados, contratistas privados que no han recibido su plata. Es decir, hay un cúmulo de necesidades no atendidas. Y eso, mientras más se demora, más complicaciones trae a todos. Imaginémonos mañana que el Seguro Social no pueda pagar pensiones. Ahí entraremos en otro tipo de problemas. Entonces creo que es bueno partir de que la realidad fiscal es muy delicada, primer tema. Segundo, el asunto de aumentar la tasa del IVA, en términos técnicos eso debería dar, linealmente hablando, la mitad en millones de dólares. Es decir, si el IVA es del 12, cada punto da 600 millones de dólares linealmente hablando. Si son 3 puntos, debería dar, por lo tanto, 1.800 millones de dólares. Pero esto no es lo mismo con una economía que crece al 3, al 4 o al 5% que con una economía que crece al 1% o menos, que lamentablemente es la realidad actual, tanto del 2023 que lamentablemente parece se repetiría en el 2024. Entonces, no necesariamente la recaudación va a ser del monto requerido por la situación de donde parte la economía ecuatoriana. Pero las decisiones económicas, yo soy enemigo de ver los árboles y no ver el bosque. Hay que adoptarlas viendo todo el entorno. ¿Y eso qué significa? Si yo quiero tomar una decisión, por ejemplo, del IVA, porque eso me da recursos para la situación fiscal que estoy viviendo, no puedo hacerlo o no debería hacerlo sin pensar en el otro lado. Es decir, pasarle la factura a la ciudadanía de que pague mañana, no el 12, sino el 15, y yo como Estado no tomo decisiones para contraer los excesos que tengo, me parece que políticamente se hace más difícil, técnicamente no es lo correcto y no me parecería equitativo. Es decir, creo que el Estado tiene que incorporar un aporte para resolver el problema y no pasarle toda la factura al sector privado. Eso no quiere decir que no se lo adopte, sino que se lo adopte, pero en un entorno completo e integral. Por otra parte, me parece que el Estado, y técnicamente funciona también así, debe buscar equilibrar una decisión económica. Cuando usted toma una decisión en un lado del balance, no le es tan sostenible cuando pondera con el otro lado. ¿Qué es del un lado? El ingreso, el IVA. ¿Qué es del otro lado? El gasto. Entonces tiene que adoptar las dos para que sea sostenible en el tiempo y le dé estabilidad fiscal a mediano y a largo plazo. Entonces hay que pensar en el gasto. ¿Y qué tiene ahí usted como decisiones importantes que pensar? Aparte de una nómina sobredimensionada en salarios promedios, en número de gente, etcétera, pero tal vez lo de fondo e inmediato es el tema de los subsidios a los precios de los derivados. No hablo del subsidio del bono de desarrollo humano, que funciona bastante bien sin ser perfecto. Estoy hablando del subsidio a un aporte del Estado a los que no necesitan el apoyo estatal. Ahí hay que tomar una decisión que yo sé que no es políticamente fácil. Ya lo hicimos el año 2020 en plena pandemia. Recordará usted el ajuste del 5% mensual y después del 3%. Pero necesitamos darle viabilidad al fisco hacia adelante. Y eso dará espacio
para buscar un acuerdo internacional por un periodo de gobierno corto, que es lo que tiene el actual presidente, para nuevo financiamiento. Es decir, todo eso hay que hacer. No soy amigo de solamente pensar en el un lado y no en el otro. Y termino esta parte con algo. Yo no soy de los que creo que la gente va a comprar más o va a comprar menos porque el IVA sea del 12 o del 15. En eso discrepo con algunos otros analistas. Esto primero no está probado, eso no necesariamente es así. La demanda o la insuficiencia de la demanda está en función de la estabilidad económica y de la capacidad de compra de las personas, y eso no está reflejado en la tasa del IVA, que por cierto es de las tasas más bajas de la región. Entonces yo estaría en la línea de, si esto se lo adopta, se lo piense en un espectro grueso, integral, y no como una decisión aislada. Antes de profundizar en alternativas como esta de la focalización de los subsidios, economista Pozo, continuemos hablando sobre las propuestas que se están ventilando, se están debatiendo ya en la Asamblea. Legisladores de ADN, que son parte de ese bloque mayoritario que supuestamente iba a actuar en conjunto y que ahora está flaqueando en ese propósito, sugerían la semana pasada que se podría llegar a un acuerdo en el cual este impuesto sea temporal, como sucedió en el terremoto de Manabí Esmeraldas, pero también esto tiene opiniones contrarias, pues en Ecuador la especulación está en el orden del día. Se ha señalado que el incremento en el impuesto es de un 25% y que es significativo y que esto se va a reflejar en los precios. Y en Ecuador, cuando suben los precios, difícilmente vuelven a bajar. Yo no le veo tanto por un impacto en precios. Cuando usted toma decisiones de esta naturaleza, lo que tiene es un pico en los precios y después estos se nivelan. Y para que los precios se mantengan, tiene que haber demanda. Y el Ecuador no tiene un crecimiento económico para generar la demanda suficiente como para pensar que una decisión del IVA o una decisión de subsidios a los derivados o precios de los combustibles va a generar un aumento desenfrenado de inflación. No funciona por ahí. Es más, la experiencia en el propio país, en nuestro país, no demuestra eso, demuestra exactamente lo contrario. Entonces yo no creo que la cosa va por ahí. Sí creo, sin embargo, que la situación fiscal y la necesidad de tener un rumbo sobre el cual el gobierno va a transitar demanda que las decisiones sean permanentes. Es decir, el pensar en un IVA temporal es como creer que el problema de la seguridad se cubre ahorita y después mañana ya no hay necesidad. No. Esto es un tema que va a demandar un plazo mucho más largo. Entonces me parece que no es correcto pensar en una tasa temporal porque no estamos pasando un problema temporal. Este es un tema que va a demandar un plazo mucho más largo de ejecución. ¿Cuáles serían entonces las medidas que debería tomar el gobierno? Usted ha mencionado ya particularmente la focalización del precio de los combustibles. Esto en forma práctica, ¿para cuándo piensa usted podría darse? Pues se ha venido discutiendo de este tema, me parece que desde el año 2019. Lenín Moreno llegó a liberalizar parcialmente los precios y eso produjo protestas que aún lo recordamos en ese año, que se repitieron a año seguido en forma posterior y que fortalecieron allí posiciones de reacción social como de la CONAIE. Son recuerdos que quedan aún frescos, que exhibieron además por otra parte enormes niveles de violencia en la protesta social en este nuevo Ecuador que hemos estado viviendo. ¿Qué medidas serían las que usted piensa podría tomar el gobierno en el marco actual que no sea esta elevación del IVA? Bueno, a mí me parece que tiene que estar incorporado un tema del IVA, pero dentro de un programa. Es decir, yo no estoy en desacuerdo con ajustar el IVA, estoy en desacuerdo con ajustar el IVA y no hacer nada más. En eso estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque el país necesita un programa integral y eso va por el lado, como expliqué, del ingreso y por el lado del gasto, donde parte es el tema
de los subsidios a los derivados, pero también hay otros temas. Ahí está la renegociación de la deuda, que nos puede ayudar a liberar recursos también de manera, yo diría, relativamente rápida, y eso también nos va a ayudar. Eso va de la mano con un programa con los multilaterales que nos va a significar que entre financiamiento, es decir, que entre liquidez, que va a ayudar también a atender los múltiples compromisos que tenemos. Por otro lado, el que nosotros apuntemos a un norte predefinido nos puede también facilitar reducir el riesgo país, que puede ir actuando de manera gradual. Es decir, los beneficios son por múltiples partes. Que no sean decisiones fáciles, en esto estoy de acuerdo. No van a ser decisiones fáciles. En materia de los sectores que pueden generar una reacción, como el que usted acaba de citar, que se produjo en el pasado, yo le diría, ese es un tema que va a tener que manejar el gobierno, que ahora tiene un buen nivel de apoyo popular. Creo que los indígenas, que son los que más generaron problemas en su momento, tienen todo el derecho a manifestarse, pero no a llegar a los niveles que llegaron. Y ahí el gobierno tiene que actuar. Y además ellos representan un 7% de la población, pero no son la mayoría de los ecuatorianos. Ellos no pueden definir la política económica del gobierno, ni la política económica en el Ecuador. Para eso está el gobierno. Entonces me parece que ahí tendrán que plantear las alternativas políticas que correspondan. Necesitan un equipo de gobierno y político bueno que pueda manejar. Yo creo que eso fue uno de los grandes problemas que se tuvo en el pasado, pero que ahora se requiere con mayor fuerza. Y sobre esa base, hacer lo que el país requiere. Le van a reconocer mucho al actual presidente el que no solamente emprenda con resultados adecuados en materia de seguridad, sino que al mismo tiempo le ponga la economía en rieles. No estamos pidiéndole que la economía crezca a tasas aceleradas ni que el empleo mejore sustantivamente 1 año y medio de gobierno. No creo que ese es el punto. Pero sí le va a poner al tren sobre rieles. Sabemos que con lo que se haría, pondremos al país en una ruta que en una siguiente administración se empiecen a cosechar las decisiones que se podrían adoptar en este gobierno. ¿Cuál es su estimación, economista Pozo, de los costos de este conflicto armado interno que, dicho sea de paso, no tienen una fecha definitiva? Un estado de excepción sí, hasta el 8 de marzo, pero el conflicto armado interno no lleva ninguna fecha en el decreto 111. Y esto del conflicto armado interno es el principal justificativo con el que el gobierno ha enviado este nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea. Lamentablemente no tengo una cifra. El gobierno, le han preguntado esto al gobierno y creo que ni el gobierno tiene la cifra. Creo que hay que definir temas antes y que sean previos. Si el mismo presidente ha informado al país que él está abierto, y no solo abierto, sino que va a necesitar de apoyo internacional, hay que ver en qué forma viene ese apoyo. Si ese apoyo es en infraestructura militar, en equipamiento policial, ¿eso qué significa? Que va a recibir un apoyo que probablemente no le cueste al Estado y que sea complementario a lo que se haga aquí. Es decir, mientras no esté definido qué tipo de apoyo internacional se va a producir y que efectivamente eso inicie su operación en el Ecuador, ahí sabremos qué no vamos a gastar o cuánto menos gastaríamos. Por otro lado, si el Ecuador va a necesitar cierto tipo de adiciones en cuanto a tecnología o en equipamiento militar o armamento u otro, va a depender hasta dónde quiera llegar. Es decir, yo creo que no tenemos ese número todavía, Gustavo. Lo que sí creo es que no va a ser un número muy pequeño. O sea, yo me atrevería a decir que esto puede estar al inicio entre medio y un punto del PIB. Pero no me quiero adelantar porque esto me puedo equivocar y bastante, porque todavía no hemos definido hasta dónde vamos a poder requerir recursos
de apoyo externo y hasta dónde nosotros tenemos que aportar. Ahora, cuánto está afectando a la economía ecuatoriana la incertidumbre en la que vivimos, esta guerra interna declarada, el tema de la seguridad jurídica, que hasta el momento no ha cambiado nada más allá de los intentos de combatirla por el caso Metástasis fundamentalmente, y la crisis fiscal? Es una situación que produce secuelas, y yo diría importantes. Tal vez una de las principales es que la incertidumbre posterga decisiones y no da pie para que se tomen acciones sobre, por ejemplo, nuevos proyectos de inversión. Si una persona tiene un negocio pequeño y quería abrirse otra operación de venta de pollos en otra ciudad, y esa ciudad tenía como ideal ser en alguna provincia costera y ve los problemas de seguridad allá, probablemente ya no lo va a hacer. Y eso obviamente posterga opciones de empleo de esa ampliación de ese negocio hipotético e ilustrativo que estoy citando. La postergación de las inversiones es un costo oculto que produce esta situación de inseguridad. El segundo, la inversión extranjera. Los mercados leen lo que está pasando y la información que llega afuera capaz es peor de la que nosotros mismos vemos adentro. ¿Y eso qué hace? Postergar inversión extranjera, o simplemente se busca un país más seguro. Es muy difícil atraer inversionistas cuando un país registra el mayor nivel de violencia de toda la región. ¿Quién va a venir al Ecuador si el señor que quiere ponerse una actividad económica en el Ecuador no sabe si sus empleados o él mismo van a ser sujetos de delincuencia organizada, secuestro o qué sé yo? Entonces me parece que eso tiene un costo enorme de posibilidades de recuperación económica del país, con sus secuelas en empleo y en otras derivaciones. Esto casi no se podría realmente cuantificar el costo en actividad económica, en empleo, en recuperación que tiene un tema de seguridad. Así que esta es una necesidad y esto va a costar, y esto va a demandar esfuerzo de todos, y creo que todos tenemos la obligación de colaborar para que este tema se vaya resolviendo. Para terminar, economista Pozo, volvamos al inicio. ¿Qué vislumbra, qué supone usted sucederá en la Asamblea Nacional, en donde hasta el fin de semana no habían los votos para la aprobación de este tercer proyecto económico urgente? Bueno, hay algunas propuestas, escuché hace no mucho, ayer creo que fue, alguna propuesta que decían no topen esto, y por ejemplo lo que usted mencionó de que sea temporal, pero también escuché reemplazar por el ISD, por un ajuste al ISD, el impuesto a la salida de divisas. Esto para mí es un error, porque el ISD, primero, es de los peores impuestos que se han creado aquí. Es un impuesto al libre flujo de capitales, es decir, contra el libre flujo de capitales. Eso significa contrario a la dolarización. La dolarización se nutre del libre flujo de capitales, que le estamos poniendo una barrera. Y pensar aumentar este impuesto para no tomar una decisión del IVA me parece que es absolutamente equivocado y erróneo. Por otro lado, ¿eso se nutre de qué? De la salida de capitales. Estamos suponiendo que van a salir más capitales y por lo tanto un aumento del impuesto le va a dar más recursos fiscales, lo cual se basa en una hipótesis que puede ser que se dé, como puede ser que no se dé, pero más que todo no es sana, porque esto no es solamente un tema del fisco, es de toda la economía. Cuando los capitales de afuera se restringen por una tasa muy alta de esto, toda la economía se ve afectada. Entonces creo que no va por ahí. ¿En qué termine esto? Ojalá en algo que signifique un programa económico y no sea un tema aislado o una decisión temporal. El Ecuador no está para decisiones temporales, no está para decisiones parches, está para temas de reforma estructural que le dé permanencia, perdurabilidad y le dé certidumbre al manejo económico. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, de la orden. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Son las 9:01.